Hola, 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 ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches, creadores de realidad. ¿Cómo les va? Hoy, bueno, en un día distinto a los días que siempre nos sabemos juntar. Bueno, por cuestiones laborales, ayer no pude estar, entonces pasé esta charla de hoy para justamente para hoy día. Pero es por esta semana nada más, ya la semana que viene volvemos a los días jueves a esta misma hora. Bueno, para que no me conocen, mi nombre es Guillermo Gutiérrez y bueno, soy coach ontológico y en mi profesión de coach ontológico me dedico a acompañar a quienes quieran lograr algún cambio en su vida, lograr algún objetivo a realizar. Bueno, vamos viendo juntos cómo podemos hacerlo, qué es eso que está obstruyendo ahí, cuál puede ser ese mandato, esa creencia o ese juicio que no nos está dejando avanzar. Y bueno, juntos vamos indagando sobre eso para lograr ese objetivo que querés lograr. Y por supuesto, transformándonos y también creciendo juntos, porque también yo voy creciendo con cada uno de ustedes, cada uno quienes me permiten que los acompañe en su camino de transformación. Que de eso se trata, que todos vayamos mejorando y que vayamos creando nuestra propia realidad. Bueno, hoy es un nuevo programa de Conectando con Vos y el tema para hoy que he elegido es el tema de los miedos, de que hablemos un ratito, 10, 15 minutos, de qué pasa con esa emoción tan conocida y tan desconocida a la vez. Así que, bueno, ese es el tema que planteado para hoy. Siempre está bueno de recibir sus comentarios, sus preguntas, si en algún momento, si tienen algún tema que quieran que charlemos, también me lo plantean. Y bueno, y lo vamos desarrollando. Me pueden plantear estos temas a través de acá de Instagram. Me van a encontrar como Guille Gutiérrez Coach. En mi página de Facebook Conentan, donde subo estos videos y subo también algunos escritos. O en mi canal de YouTube como Guille Gutiérrez. Bueno, sin más, vamos a comenzar y a veces sentimos miedo, ¿sí? Es muy común. El miedo, yo creo que el miedo y la alegría son las dos emociones más comunes que sentimos los seres humanos. Por ahí a veces al miedo lo confundimos con otra cosa, lo confundimos con desconfianza, pero bueno, eso es otro tema. El tema es que podemos sentir miedo. La pregunta es, y ahí a dónde está la clave, es el miedo a qué. ¿Sí? Porque ya vamos a ver que el miedo tiene su lado positivo, entre comillas, llamémosle, y su lado no tan positivo o negativo. Generalmente si yo voy a hacer algo que está más allá de lo dado en mí, más allá de lo automático, de donde voy a tener que salir de esa zona de confort, donde está todo lo conocido, está todo lo establecido, desde donde alimento mis creencias, desde donde alimento mi juicio. Cuando quiero salir de esa zona aparece algo ahí y generalmente es un miedo. Por ahí, si nos preguntan miedo a qué, podemos llegar a decir de que podemos llegar a tener miedo, por ejemplo, a que algo salga mal.
Y muchas veces, y esto quizás te va a parecer paradójico, pero eso es la primera capa de la cebolla. Si indagamos un poquito más, muchas veces llegamos a que tenemos miedo a que las cosas nos salgan bien. Sí, sí, como escuchaste. A veces tenemos miedo a que las cosas nos salgan bien. ¿Y por qué a veces tenemos miedo a que las cosas nos salgan bien? Porque obviamente eso tiene una consecuencia. A veces cruzar ese límite que digo de salir de la zona de lo conocido, de lo confortable, para ir a algo que jamás hemos hecho, para ir a algo que no sabemos qué es lo que hay detrás, y derribar ese miedo, aparece el miedo de que las cosas no salgan bien, porque eso significa de que vamos a derribar una creencia. Vamos a empezar a desboronar un paradigma que lo creíamos como totalmente cierto. Incluso hasta por ahí no nos vamos a sentir un poco bien, y esto ya es más profundo todavía, porque nos vamos a diferenciar de los demás, o por supuesto positivamente. Entonces, ante esa posible consecuencia de ese acto que vamos a hacer para ir hacia lo desconocido y lograr algo, y por lo tanto derribar todo esto que nombré recién, aparece ese miedo, el miedo de ¿y después qué? Porque que derribo esa creencia, que cruzo ese límite, ahora hay que construir algo nuevo, ahora hay que construir algo distinto. Y como es algo nuevo, algo distinto, no nos podemos apoyar en lo viejo conocido. Entonces, ese ir más allá a veces nos trae ese miedo de que nos vaya bien. Pero te aseguro que si superas ese miedo a que te vaya bien, que está muy oculto a primera vista, no se ve, sino que simplemente después charlando, indagando, como hacemos en las sesiones de coaching, nos encontramos que a veces es eso. Y cuando transitamos ese camino y cuando cruzamos ese borde, bueno, ahí nos damos cuenta que ese miedo que teníamos era un miedo totalmente imaginario. Era que habíamos creído que había un mundo detrás que no existía. Por eso es que el guerrero, el verdadero guerrero, claro que tiene miedo cuando va a la batalla. Claro que tiene miedo cuando no está pisando en terreno firme. Pero ese miedo no lo detiene, porque sabe que si está sintiendo eso es porque está superando algo que de otra forma no lo hubiera superado. El verdadero guerrero no es alguien que no tiene miedo. Alguien que no tiene miedo es un temerario, y es peligrosísimo hacer las cosas desde ese lugar, porque pueden salir muy bien, pero también pueden salir muy mal. El otro miedo, bueno, es el miedo físico, cuando tenemos una amenaza. Y ese miedo, obviamente, como seres humanos,
Nuestro instinto de supervivencia nos dice de que si hay una amenaza física, obviamente ante la amenaza, y bueno, tendemos a defendernos o tendemos a huir de esa amenaza. Y no está mal, ¿sí? Por supuesto que no está mal porque ese es un miedo de supervivencia. Pero si sentís ese otro miedo cuando vas a atravesar un borde, si sentís ese otro miedo cuando estás haciendo algo nuevo, algo diferente, algo que no está inscrito en tu vida, algo que a través de lo cual vas a derribar una creencia, vas a traspasar un límite, ponete contento, ponete contento, ponete contenta porque quiere decir que estás yendo más allá de eso que tenemos inscrito como automático. Y eso es muy bueno. Te van a llegar miles de preguntas. Hasta te vas a preguntar en algún momento, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo realmente no tengo necesidad de hacer esto. Pero si tienes en claro hacia dónde vas, te sostienes. Te sostienes, continúa, superas ese miedo e incluso esa misma energía de miedo es la que te impulsa a continuar. Entonces, bueno, estas dos cosas te digo. Si estás en una situación que tenés que superar y tenés miedo, primero que puede ser totalmente imaginario, porque cuando te enfrentas con la situación quizás no es todo el mundo que habías imaginado. Luego que si tienes miedo en una situación en la que obviamente tienes claro hacia dónde vas y qué es lo que querés hacer, estás por buen camino. Y bueno, y siempre, finalmente, preguntarte, ¿tengo miedo? Sí, la pregunta clave acá es, ¿a qué tengo miedo? Porque esa pregunta clave, ¿a qué tengo miedo?, es lo que nos va a llevar a dilucidar un montón de cosas. Y quizás seguramente estamos viendo una parte de la película nada más, que es el tema del miedo. Ahora sí, desciframos a qué le tenemos miedo, sobre todo con preguntas orientadoras de alguien que nos escuche realmente cuando estamos hablando, para detectar qué es lo que estamos hablando y qué es lo que queremos decir en lo que estamos diciendo. La respuesta quizás la vamos a encontrar en otro lado y no en ese miedo. Y cuando encontremos la respuesta en otro lado, te aseguro que eso te va a dar una claridad tremenda a qué es lo que le tenés que dar respuesta para que ese miedo se transforme en esa energía, en esa fuerza motora que te impulse a lograr lo que querés. Bueno, esto es lo que simplemente quería comentarte en el día de hoy. Agradezco tus comentarios, agradezco las preguntas, porque siempre me aportan muchísimo y bueno, suma también a mi crecimiento, a mi transformación, porque la idea es esta. La idea es difundir estos temas que seguramente ya habrás escuchado hablar, pero darle un punto de vista particular que quizás te sirva y que te ayude a ponerlo
a ponerlo en práctica, porque de la única forma que vamos a cambiar nuestra realidad es con un esfuerzo consciente. No van a llegar las cosas porque nos pongamos a pensar, porque nos pongamos solamente a imaginar, a meditar. No está mal eso, no digo que esté mal, pero si a eso no lo acompañamos con la acción y con la claridad hacia dónde vamos, no vamos a ir a lado alguno. Y acá el camino es individual. Después sí, unimos nuestros esfuerzos y como comunidad vamos a modificar un montón de cosas. Pero el camino es de cada uno. No va a venir un Salvador a cambiarnos la vida y a nada. Y es fundamental, como lo he dicho varias veces, sobre todo en estos tiempos, es fundamental y es primordial hacer ese cambio, empezar a caminar a ese cambio. No te quedes sin comenzar a hacer ese cambio, sin comenzar a continuar conocerte, porque conocerte es lo que te va a permitir el cambio. Si no hay cambio, vamos a ser presa fácil de cualquier cosa, de cualquier ideología o de cualquiera que venga a decirnos lo que sea. No vamos a tener esa claridad y ese criterio para discernir qué es lo que sí y qué es lo que no. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a todos. Y bueno, nos veremos en algún artículo que publique esta semana y si no, el próximo jueves a las 19 horas acá por Instagram para seguir compartiendo, como digo siempre, estos temas de la vida. Y también, como digo siempre, no me creas, simplemente hazlo y después, si quieres, me cuentas. Muchísimas gracias y nos estamos viendo el próximo jueves. Gracias.